mellor. Vale, pois bueno, se non ves como invitados ben, hai uns son as que poden hablar aquí, que son eles, entón non pasa nada. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta nova charla que organiza o Colexio de Psicología coa Facultade de Psicología. No caso desta tarde, imos abordar o ámbito comunitario como base da prevención e do apoio dentro deste ciclo mollado sobre o suicidio na sexta edición de Tempo da Psicología. Antes de comenzar, gustaríame presentar as persoas que van a compartir as súas experiencias con vos. Temos a Daniel López, que é psicólogo xeral sanitario, con máster en intervención psicolóxica en contextos de risco. Desde 1996 traballa ininterrumpidamente no ámbito da saúde pública e é presidente da Asociación de Profesionais en Prevención e Prevención da Conducta Suicida Pasajero. Bienvenido, Daniel. Tenemos tamén a María de Quesada, periodista, xornalista autora de La Niña Amarilla, Relatos suicidas desde el amor. Ten ademais un máster en Prevención do Suicidio da Fundación Española para a Prevención do Suicidio e parte talleres sobre tratamento do suicidio nos medios de comunicación a través da asociación sen ánimo de lucro que fundou en 2021 co mesmo nome La Niña Amarilla, tamén benvida. E a miña dereita, Olaya Villaronga, que é psicóloga social, leva traballado no ámbito do terceiro sector dende hai 20 anos, tanto en investigación social como en intervención. En os últimos 7 anos está en Andaina por Saúde Mental, onde é directora técnica e coordinadora do programa de prevención. Ahora vou a cambiar o castelán porque temos a Daniel e a María con nós. Como veis, son perfiles orientados precisamente a la prevención de suicidio desde el ámbito comunitario y antes de empezar, cada uno nos cuente qué es lo que hace y cómo aporta desde cada uno desde su punto de vista, quería lanzar una pregunta a los tres para que podamos introducir esta conversación y es que siempre hablamos del suicidio y también me añado como medio de comunicación, como periodista, cuando se consuma, ¿no? Siempre tenemos datos del suicidio, pues en el caso de Galicia, con unas tasas de las peores del Estado en cuanto al suicidio, pero incluso los medios de comunicación en general parece que la sociedad no acaba de ser consciente de que antes de que se llegue a ese suicidio hay una fase de prevención en la que todos como sociedad deberíamos tomar conciencia y participar. ¿Cómo podemos abordar como sociedad, y lo planteo así abiertamente, esta prevención? ¿Cómo podemos ayudar para trabajarlo como sociedad en conjunto? ¿Quién quiere empezar? Comezou? Sí. Vale, bueno, antes de nada, moitas gracias polo convite. Como asociación, non? Dende Andaina, pois, levamos aproximadamente 3 anos traballando na prevención do suicidio, non? E un pouco o que nos sempre intentamos transmitir é que aínda a día de hoxe hai moitos tabús por romper, existe moito estigma relacionado co suicidio, e compre, non, que a sociedade pois, considere este tema como unha problemática social, non? Mais aló do que pode ser as dificultades ou as situacións de carácter individual, non, que poden levar a unha persoa a tomar esta decisión. Sí que creemos que a sociedade ten algo que dicir e algo que facer, non? Quizáis o primeiro paso é pois, ir rompendo eses tabús e ser capaces de poñer o suicidio pois, en riba da mesa, non? Que podamos falar dunha realidade social que leva con nós, que leva pois, ao longo da historia do ser humano acompañándonos e que en diferentes épocas históricas pois, houve tamén diferentes concepcións, non? En relación ao suicidio. Eu creo que, bueno, pois ese é o primeiro paso, non? Romper o silencio, poder visibilizar, porque bueno, creo que a partir de aí sería pois a primeira axuda fundamental, romper os tabús para que as persoas que en algún momento precisen axuda e queiran pedila, pois se sintan en liberdade de poder facilo, porque eu creo que o que está sucedendo pois aínda a día de hoxe que moitas persoas que poden estar con ideación suicida pois non se atreven a comunicar. María, ¿cómo rompemos, por ejemplo, ese tabú a nivel comunicativo? Bueno, yo empecé a fijarme en la prevención del suicidio o a pensar en prevención del suicidio hace poquitos años, precisamente en 2018 más o menos, cuando decidí dar el paso yo y hablar de mi propia historia, ¿no? de mi propio intento de suicidio y contar otros muchos más para romper ese tabú. Y ahí es cuando me di cuenta de que realmente se hablaba poco. Pero tengo que decir, y quiero empezar así positivo, aunque luego seguro que digo muchas cosas que faltan por hacer, ¿no? Que en estos años sí que he notado desde el 2018 en adelante un cambio en el aspecto de la comunicación. Me refiero no en cómo se comunica, que todavía se sigue haciendo muchas veces mal, sino en que ya se comunica. Es decir, sí estamos hablando más de lo que se hablaba antes,
de suicidio y de prevención de suicidio. El tema es que todavía estamos en ese momento de empezar a hablar, ¿no? Y entonces todavía se cometen muchísimos errores, todavía falta mucha sensibilización en la sociedad y estamos en este primer paso, creo, de un poco, es un proceso que ya tiene nombre, no se lo he puesto yo, pero que se ha hecho con otras problemáticas sociales, como son, por ejemplo, la violencia machista, que se llama el proceso de desambiguación informativa, que es cuando un tema no estaba en la agenda mediática, no existía, nadie lo hablaba, o solamente se hablaba cuando ocurría un caso, pues, un suicidio de un personaje público, que había sí o sí que comunicar que esa persona había fallecido y se hacía realmente pues de una manera muy extraña, ¿no? De hecho, se hablaba así, ha fallecido en extrañas circunstancias, nunca se decía la palabra suicidio, y si se decía, pues se hacía mencionando el método, es decir, se hacía de una manera muy errónea. Y yo creo que ese proceso de desambiguación en el que nos encontramos ahora mismo, y que lo sabemos porque hemos precisamente visto que cada vez hay más noticias sobre suicidio, se está hablando más de suicidio, pero no necesariamente de un suicidio individual, que es lo que no queremos hacer en comunicación. Se está hablando más del suicidio como problemática, como temática social que necesitamos abordar, como bien decías tú, una temática que hace falta tratarla para poder perder el miedo a prevenir esas muertes, ¿no? O sea, no podemos abordar un problema social si no hablamos de él. Entonces, creo que este proceso de desambiguación todavía estamos en él. No hemos dado, digamos, no hemos avanzado muchísimo en un tratamiento informativo responsable. En eso todavía nos queda, y hay iniciativas como la de Papagen o de los premios de periodismo responsable, que son necesarias, porque tenemos que premiar a los periodistas y a las periodistas que lo hacen bien, porque necesitamos hacerlo bien, ¿no? Sabemos que el efecto contagio existe y es un tema demasiado importante como para no prestarle atención. Y Daniel, también para acabar esta parte contigo, arrancar un poco con lo que acaba de decir María, ¿cómo hablamos de este asunto evitando precisamente ese efecto llamado, ese efecto contagio? Bueno, eso ya está dicho, no es algo nuevo, hay que intentar hacerlo de forma responsable, y eso supone hacerlo de una forma que no sea sensacionalista, que no use el método, cosa que no hable del método, la forma de hacerlo, el lugar donde ocurrió, y sobre todo que tenga siempre un objetivo, siempre la prevención. Yo también quiero empezar por algo positivo, como ha dicho María, que estábamos hablando antes. Yo empecé en 2012 a hablar de este tema. Yo escribí un libro sobre el suicidio dentro de la Guardia Civil, y como digo, muchas veces despistado a los sitios, no sabía que podía haber un sitio donde reuniera a tanta gente encima, digamos, en stream, porque lo habitual de lo que ha dicho María, en el futuro íbamos a salas donde iban 3, 4, 5 personas. Y eso no hace tanto tiempo, aunque empecé en 2012, pero realmente hasta 2019-20 lo clásico era que se hiciera una actividad donde tú llegabas y la cámara te la tenías que tener muy pegada a ti para evitar que se diera cuenta al público que realmente no había ido nadie. Entonces hemos avanzado enormemente. ¿Qué ocurre? Que realmente somos reactivos. Todos sabíamos, toda la gente que trabajamos en este tema sabíamos perfectamente que la pandemia iba a provocar un efecto negativo en las tasas de suicidio. Y las comunidades autónomas están sacando los planes justamente ahora, cuando ya el problema está dentro de los centros educativos, no es la parte negativa. Queda todavía mucho por trabajar, la compañera lo hablaba, el problema de esto es el estigma. También ayer estuvimos en Vigo, porque vamos a intentar abrir un grupo de duelo allí, y también me sorprendió porque eran 40 personas las que participaron, y por primera vez la mayoría eran supervivientes, o sea, personas que habían perdido a un ser querido por suicidio. No solo por el número de personas, sino porque antes no era habitual que alguien en una ciudad se permitiera el lujo de que lo pudieran reconocer como alguien que había perdido. Entonces creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero realmente pienso que seguimos lentos y muchas veces torpes, y que muchas veces nos dedicamos a hablar cuando realmente todavía hay un enorme colectivo de grupos vulnerables, donde realmente, bueno, estamos en la Facultad de Psicología, donde hay muchísimo espacio para los profesionales y que está sin ocupar. Entonces entendemos que hay que dar un paso adelante y dejar de hablar tanto, quizá, y más actuar.
Justamente vosotros sois ejemplo de buenas prácticas en este sentido, desde la prevención y desde el ámbito comunitario, contándonos un poco, pues por ejemplo, en tu caso, Daniel, cómo trabajas en este ámbito. Nosotros realmente creamos Papageno en 2019, que la única lógica que teníamos era luchar contra el estigma. Todos somos profesionales que estamos en diferentes ámbitos, pero luego nos hemos dado cuenta poco a poco que era necesario dar servicios que no se estaban dando ni desde la administración, incluso desde el movimiento asociativo. Y una de las facetas que estamos ahora trabajando más fuerte, incluso en colaboración con la Niña Amarilla, allí en Valencia, o en Andalucía con la Asociación Ubuntu, o aquí que estamos empezando, es intentar dar un servicio que no existía, que es el del duelo por suicidio. Y luego también hay otra cosa que es súper importante, participar en este tipo de actos, pero también la formación de profesionales, porque los profesionales, como estamos dentro de un ámbito social que se ha regido por los mitos, estamos controlados por los mismos mitos que la población en general. Entonces no es raro que las personas que nos dedicamos a problemas de salud mental estamos cometiendo los mismos errores que la población en general. Eso le denominamos nosotros alfabetización del suicidio. Y otra de las facetas también importantes es la historia de los medios de comunicación, que realmente son uno de los elementos clave para cambiar la opinión que existe sobre este tema social. María, tú has trabajado, lo acabas de comentar ahora, has trabajado profundamente, Daniel y tú. Cuéntanos también en tu caso cómo trabajas qué métodos utilizas, cómo estás abordando este asunto y cómo contribuyes en este caso a la prevención desde este ámbito sociocomunitario. Bueno, desde la Niña Amarilla la verdad es que somos muy poquitas voluntarias, tenemos muy pocos recursos, también como me consta que Papageno también, o sea que realmente no tenemos un apoyo institucional o económico, entonces con las pocas voluntarias que somos hacemos lo que buenamente podemos. ¿Eso qué significa? Pues hacemos sobre todo talleres de tratamiento del suicidio en los medios de comunicación para facultades de periodismo y comunicación en la Comunidad Valenciana. Nos han pedido de fuera, pero no hemos podido desplazarnos y los hemos hecho también online, si hace falta. Y es donde nosotras más cómodas nos sentimos. Ahora estamos también coorganizando, junto a Papageno también, un encuentro, el tercer encuentro para la prevención, la intervención y la prevención de la conducta suicida, que lleva organizando Papageno 3 años y en esta ocasión ha contado con nosotras para organizarlo en Valencia. Y aquí pues lo mismo, movilizar a las personas para que vengan al encuentro, llevamos a profesionales, tratamos el tema de la prevención del suicidio, de la intervención y de la posvención en varias mesas, relacionado con el ámbito de la comunicación en este caso, y siempre pues enfocadas con el aspecto de cómo comunicar el suicidio de una manera responsable, porque no solamente hoy en día comunicamos las personas que nos dedicamos al periodismo profesionalmente, sino que también cualquier persona puede comunicar a través de las redes sociales, en YouTube, colgando un vídeo, un Reels, un TikTok, y esto es muy importante, que sepamos que muchas veces podemos tener un impacto en nuestro entorno, colgando un vídeo cualquiera o viralizando, ¿no? Cuando se hace viral un vídeo y lo compartimos, si sabemos que eso es irresponsable, pues podemos ayudar a parar, ¿no? Una comunicación que no es responsable. Y lo mismo si sabemos cómo, por ejemplo, ofrecer una información útil a la población, el tema de los mitos, que es algo que parece muy sencillo, pero que todo el mundo tenemos mitos, pues incluso mucha gente podría animarse a ser partícipe de la prevención del suicidio pues a través de las redes sociales, viralizando contenido preventivo, porque las redes sociales en sí son un altavoz, un canal más donde podemos llenar la sociedad de prevención. Y nosotros pues, nos enfocamos en todos estos canales. Otro de los aspectos que también habéis hablado ayer, las personas que habéis participado, es esa necesidad de que el suicidio no se trate solo desde el ámbito sanitario, ¿no? Que se aborde desde otros ámbitos. Es algo que ya había dicho la Organización Mundial de la Salud en 2014. En tu caso, Laia, trabajas en 21 ayuntamientos del área sanitaria de Santiago y Barbanza y tratas precisamente de ampliar ese foco. ¿Cómo se consigue esto? Es decir, por ejemplo, la formación que se hablaba ahora es clave. También, por ejemplo, llevar psicólogos a los ámbitos educativos, a ámbitos al margen de ese ámbito sanitario que decíamos. Cuéntanos cómo lo ves tú en este sentido. Sí.
Pois, bueno, nos dende que iniciamos o programa, non? Hai 3 anos, traballamos en 3 líneas, non? Fundamentalmente. Traballamos dunha banda de sensibilización social, é dicir, realizamos accións para, bueno, pois abrir espacios, non? De debate sobre o suicidio e o facemos a través de charlas, obradoiros, mesas informativas, etcétera. Estas accións están dirixidas máis, non, bueno, pois a ámbito da poboación xeral, non? Pretendemos sobre todo, pois eso, crear eses espacios de diálogo e crear eses espacios onde o suicidio estea presente, non? Polo que comentábamos antes, non, de romper o tabú, de romper o silencio, etc. Traballamos tamén na formación de profesionais e entón aí nos diriximos pois a profesionais de todos os ámbitos, sexa ámbito social, educativo, sanitario, e realizamos formacións en este sentido pois un pouco na liña de coñecementos básicos para a detección, para a prevención e para o manexo da conduta suicida pois nos ámbitos específicos. Entón, bueno, entre eles están evidentemente os profesionais do ámbito educativo, non? Que son moi demandantes deste tipo de formacións, precisamente pois porque se atopan con situacións de difícil manexo, non? Dentro do que pode ser o seu contexto laboral e entendendo que o profesorado, pois a súa función é principalmente académica, non? Entón, situacións deste tipo pois eran moitísima impotencia, non? E moita frustración por non saber ou non ter as ferramentas básicas para poder manexalo, pero tamén porque, bueno, quizás os protocolos que hai, que existen actualmente, son de difícil implantación, non? Dada a realidade que hai a nivel de profesionais, non? Tanto por formación como por cantidade, etcétera, etcétera. Entón, bueno, eu non me atrevería tanto a dicir se son psicólogos os que teñen que estar nos centros educativos. Eu creo que o suicidio se debe de abordar dende todos os ámbitos, pero non restringiría a unha única cualificación académica. Creo que o fundamental no suicidio, e nós sempre o expresamos así, non? Entendemos que debemos, como profesionais, minimizar os factores de risco e potenciar os factores de protección. E iso se debe de facer dende todos os ámbitos e dende moitos sectores profesionais. Sí que creo que nos centros educativos debería haber profesionais especializados en tratar a convivencia, a xestión emocional, a xestión de conflitos, os recursos de afrontamento. Creo que esas temáticas, non, digamos que, bueno, todo o que pode ter que ver bueno, pois coa nosa esfera emocional debería ser atendida. E tamén a esfera relacional. Pero non restringiría a que sexan os profesionais da psicoloxía, non? Creo que sí que evidentemente exercemos unha labor aí, ese é o noso papel, non? Fundamental, pero creo que outros profesionais tamén poderían entrar no ámbito educativo para traballar na prevención, en ese sentido. Hablabais vosotros un poco de la falta de recursos, ¿no? De que es todo que se queda en el ámbito asociativo, en lo que podéis trabajar vosotros desde vuestras áreas. ¿Pensáis que faltan recursos, que las administraciones no le están dando la importancia que tiene este asunto? Crea debate, yo diría lo de, es cierto que todos somos agentes preventivos, en una escuela alguien incluso que se dedica a labores de limpieza podría hacer una labor preventiva a la hora de detectar señales de riesgo, pero yo diverso en el sentido de que yo sí siento la falta de profesionales de la psicología en el entorno educativo cuando son aspectos que son propios de la psicología, ¿no? Como puede ser incluso la intervención. En comunidad autónoma, yo vengo de Andalucía, por ejemplo, allí, por ejemplo, un profesor de historia puede estar haciendo funciones de bienestar emocional, cuando realmente yo pienso que no cuentan con el conocimiento necesario. Y eso yo sí creo que es también una labor de los colegios de psicología, de entender que si bien es cierto que todos somos agentes preventivos, hay aspectos que son propios de la salud mental, que son nuestros, y que están desarrollando otras profesiones sanitarias, simplemente porque somos uno de los países europeos con menor ratio de profesionales en la sanidad, aquellos que son psicólogos clínicos, y porque muchísimas veces los centros educativos están asumiendo nuestras funciones otro tipo de perfiles y simplemente es porque es más barato, es más económico, ya tienen ese tipo de perfil. Y eso es un continuo. Aquí en España tenemos una baja ratio de profesionales de la psicología que obliga a muchos de los profesionales a tener su consulta privada y muchísimas veces sin poder asumir funciones que son propias de su profesión y de su formación. Claro, y ahora me pregunto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, si se mejorase la prevención, no llegaríamos a esa fase, a lo mejor, de ver que... Mira, es que eso ocurre lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de un cardiólogo, ¿no? Claro que si mejora la prevención,
habría menos personas que tuvieran problemas de corazón si hicieran más actividad física, no fumaran, pero nadie se plantea que cuando llega el problema sea alguien, un profesor de historia el que le haga el corazón, se lo cambie y se lo trasplante. En nuestra profesión eso es muy propio. Es que yo pongo siempre el ejemplo, esto va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero que vas a un bar y un camarero te dice que como tiene escucha empática, pues que no le hace falta más. Y yo digo que eso es por desconocimiento, ¿no? Y ya aprovecho que estoy en un colegio de psicología para decir que mi profesión no consiste solo en escucha empática, sino que tiene las funciones muy delimitadas, ¿no? Yo pienso que es un error pensar que simplemente porque son temas que gustan basta con tener buen corazón para hacerlo, porque entonces pienso que yo podría hacer tareas de médico, ¿no? Y no lo hago por responsabilidad. No se me ocurriría atender a un adolescente que tiene un intento suicida simplemente porque yo tenga buen corazón. Lo hago si tengo la formación necesaria, al igual que entiendo que no atiendo yo a un niño diabético o con diabetes, perdón, porque yo no tengo ese conocimiento. Pienso que eso es algo que los colegios tienen que luchar. Y entendiendo que nosotros desde Papageno hemos trabajado siempre en colaboración de todo tipo de profesionales y que, bueno, en nuestra organización hay periodistas y trabajamos con periodistas, con enfermería y personal de enfermería. Pero sí digo que no hay que confundirse, ¿no? Porque yo puedo tener conocimiento de escritura, pero no digo que soy un profesional o un experto en comunicación, ¿no? No me defino de esa forma. Con Dani, sin ser psicóloga, siendo periodista, porque a mí también me afecta el hecho de que ocurra esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras también en la asociación, muchas veces siendo periodistas, nos buscan pidiéndonos a nosotras terapia también, es decir, pidiendo atención, pidiendo intervención, porque la gente no sabe, pide ayuda como puede, ¿no? Muchas veces no saben el recurso, no saben cuál es o qué les puedes ofrecer. Entonces nosotras nos sentimos muy frustradas porque en el caso de la Comunidad Valenciana hubo un plan de prevención de suicidio que se realizó, bueno, que se colgó en una web en el año 2016, que después, por motivos varios, pues no se implantó, no tuvo ningún tipo de recurso económico acompañado al plan. El plan estaba muy bien hecho, pero luego no se dotó de recursos, con lo cual no se puso en marcha, no aumentaron, digamos, los profesionales ni las formaciones, ni hubo un protocolo especial en urgencias, ni hubo un tratamiento distinto del que había hasta ahora y estamos igual que como estábamos, o sea, no ha habido ningún cambio. ¿Esto qué significa? Pues que nosotras como Asociación para la Prevención del Suicidio desde la Comunicación, que no somos profesionales de la salud, nos sentimos muy frustradas porque cada día, y digo cada día es cada día, nos llegan a través de las redes sociales, a través de mensajes a nuestro correo electrónico, de muchas formas, pidiéndonos ayuda y nosotras no podemos ofrecer esa asistencia. Los recursos que hay son los que hay y son mínimos y como decimos y como tú muy bien has dicho también y todos pensamos así, no es únicamente la atención en salud mental. Son muchos otros recursos, ¿no? Es esa formación de profesionales, por ejemplo, que haya un cambio de protocolo en urgencias y cuando una persona intenta suicidarse, que no la manden a su casa con una pastilla y le digan chao, sino que la atiendan en salud mental en las horas que son clave, ¿no? Siguientes. Es decir, activar una serie de recursos que eso pasa por un plan que tiene que haber en esa comunidad, ¿no? que tiene las competencias de sanidad para poder hacerlo y poder ponerlo en marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que al final unas comunidades tienen unos planes mejores que otras, unos los tienen dotados de recursos y otras no, y al final es injusto, ¿no? Que en una comunidad autónoma pues tú puedas tener una mejor atención que en otra, pues porque en tu comunidad sí que lo han dotado de recursos o sí que existe y en otra que no tiene ese plan, pues estés llamando a puertas que no te van a poder abrir. Nosotras hacemos lo que podemos, pero muchas veces pues eso, es súper frustrante porque ya no sabemos, ni siquiera tenemos un listado de profesionales que sepamos que van a poder atender a esas personas pagando. Es decir, por lo privado. Tenemos un par de recursos, pero ya está. Con lo cual, sí que necesitamos que todo el mundo se implique y eso pasa por, obviamente, las administraciones.
Yo habéis trabajado, estás trabajando en concellos como Ordes, que tienen unas tasas de los más altos de España, y sí que trabajáis con un plan de prevención, como había comentado María. En vuestro caso, coméntanos cómo es ese plan, porque creo que está funcionando, que queréis ir más allá. Habría que ir desde, o sea, cuéntanos cómo funciona ese plan y si ese es el camino para pues que se puedan prevenir de una manera, como decía María, en el que se pongan los recursos donde se tienen que poner, no tengamos que llegar pues, a las situaciones que nos comentaba ya ahora. Sí. Sí, bueno, máis que un plan é un programa. Nese sentido, pois, traballamos nas 3 líneas que comentaba anteriormente, non? Na parte de sensibilización social e de formación a profesionais. O que facemos basicamente é incorporar estas actuacións nos concellos da contorna da área sanitaria de Santiago, non? Traballamos especificamente no ámbito rural e levamos estas accións pois, a diferentes entidades, non? Normalmente facemos unha presentación aos concellos e a partir de aí pois, intentamos contactar tanto con entidades locais como con recursos como con servicios onde levar a cabo as actuacións. A nivel de sensibilización, como vos dicía, pois eso, nos diriximos máis á poboación xeral, nas formacións incorporamos as profesionais que estean bueno, pois, en activo non? Nese concello. E o que na última liña, non, que non comentei anteriormente, facemos unha labor de asesoramento, non, de asesoramento e de acompañamento a persoas que podan estar con ideas de suicidio e os seus familiares. Entón, nese sentido, nos intentamos sempre colocarnos como un recurso complementario dentro que son do que poden ser non, os dispositivos ou os servicios de saúde mental. Entón, intentamos establecer o vínculo entre as persoas e esos dispositivos especializados. Isto pode soar así, ás veces, un pouco abstracto, ¿no? Pero realmente, traballando no ámbito rural, nos bueno, percibimos non? E somos conscientes de que moitas veces as persoas nin sequera chegan non? Os propios servicios, porque en xeral están centralizados nos ámbitos urbanos e pois na nosa, bueno, pois os nosos condicionantes no ámbito rural pois teñen que ver coa dispersión xeográfica, o illamento, as dificultades no transporte, a falta de recursos, condicionantes socioeconómicos e moitas veces realmente eso pois supoñen verdadeiras barreiras a hora de que as persoas podan acceder a eses servicios, non? Entón, eso é o que, nese sentido, é onde traballamos pois no que se chama pois a prevención xa indicada ás persoas que están con un risco. Nas outras accións, pois, traballamos a prevención a outros niveis, non? Traballamos máis na prevención universal cando nos diriximos a poboación xeral, non? E intentamos, pois, crear eses espacios, visibilizar a problemática do suicidio e tamén, pois, a partir de aí, detectar posibles persoas que están en situación, non? Que moitas veces, pois, o que poden ser a charlas de sensibilización ou obradoiros non veñen as persoas con ideas de suicidio, eso é moi difícil que suceda, pero si veñen os seus familiares, non? E entón, a partir de aí, pois, é unha vía, non? Para que nos coñezan e poder pois, establecer vínculos. Vínculos me refiro entre nós e o sistema sanitario, si é ese o caso, non? Tamén na realidade que nos atopamos vemos que as problemáticas das persoas, non? E que poden, bueno, que sempre o suicidio sempre é unha problemática complexa onde inciden múltiples factores e non son só exclusivamente cuestións sanitarias, non? As que o mellor pois é necesario apoiar ou onde é necesario activar recursos, non? Moitas veces temos que atender tamén a cuestións sociais, a cuestións económicas, non? E entón, bueno, pois nos exercemos ese acompañamento da persoa, non? Nos que agora, precisamente, deses multifactores que poden influir, encantaría, por tanto, que como sociedade, tamén como administracións, nos tomáramos en serio unha abordaxe integral. Claro, totalmente, sí. Sí, eu creo que aínda a día de hoxe a perspectiva que se establece é moi de carácter sanitario, non? Eu, bueno, pois por eso tamén facía referencia que non me gusta restringir o ámbito, bueno, dende logo do suicidio, pero, bueno, da saúde mental en xeral a profesionais en exclusiva, porque creo que deberíamos sempre atender a persoa na súa globalidade, non? E iso implica traballar nas múltiples esferas, non? Sexa, pois iso, na sociedade,
social, na sanitaria, na educativa, etc. Entón, a partir de aí, sí, eu creo que falta moito, incluso nos plans de prevención de suicidio, non, que son emitidos por comunidades autónomas, os existentes, aínda carecen moito, non? Se fala moito da importancia da coordinación e de que é necesario establecer protocolos, non, para que esa coordinación se leve a cabo, pero a verdade é que, polo menos, a día de hoxe, en Galicia, eso é moi deficiente, non? E o que nos atopamos precisamente nas formacións é iso, non? Pois moitos profesionais de ámbito social que sinten que lles faltan ferramentas, non? E que teñen pois unhas aínda que podan ter a intención, non, da coordinación, pois realmente as barreiras son moitas porque tampouco hai profesionais no ámbito sanitario que podan exercer esa labor, non? O sea, pode haber, pero realmente son escasos agora. No sé si notáis también, sobre todo también Daniel y María, y lo explicabas tú también antes cuando hablabas del libro que habías escrito, que parece que a veces abordamos esta cuestión como si a nosotros o a nuestras familias, a nuestro entorno, nunca nos fuera a pasar, ¿no? Nunca nos fuéramos pues porque a lo mejor creemos que socialmente no tenemos ciertos factores, es decir, vosotros notáis que hay esa percepción y en ese sentido, ¿cómo interpelamos a todo el mundo para que pase a ser algo de lo que realmente pedir, pues, por ejemplo, más refuerzos como sociedad, ¿no? de intentar que esto sea, pues, como en su día la violencia de género pasó de ser un asunto privado, un asunto social, ¿cómo hacemos lo mismo con algo como la prevención del suicidio? Tengo un problema con la historia de los planes. Hay una frase que dice que el papel lo aguanta todo, que eso es lo que ha ocurrido con todos los planes que yo conozco, no solo de la comunidad andaluza, donde incluso yo llegué a participar en su elaboración. Quiere decir que cuando tú estás elaborando un documento, pues tú pones lo más grande y te parece bien. Luego, a la hora de llevarlo a cabo es súper complicado, y de hecho una de las cosas que quien publica este tipo de documentos es la Consejería de Sanidad o de Salud, y no es el gobierno vecino. Pues dice, si vienen diversos ámbitos, no debería ser tomado solo como un problema de salud pública. Y lo segundo es el tema del que después no viene con recursos. Realmente no ha habido recursos, no aumentan las plantillas, y lo que se ha hecho realmente han sido solo detalles, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es llamar las cosas por su nombre, y todavía te encuentras profesionales que le llaman intento autolítico a lo que es un intento de suicidio, porque todavía la palabra suicidio tiene muchísima fuerza en nuestro lenguaje habitual. Esta mañana me llama un compañero, decía autolisis. Yo no tengo ni idea de lo que significa autolisis porque no diferencia realmente una conducta de otra, no se sabe lo que es. Y creo que el esfuerzo nuestro tiene que ser para que realmente la sociedad entienda que esto es un problema que nos puede ocurrir a todos. Es entender que no es un problema de personas que tienen problemas de salud mental, que no es un problema de personas que son cobardes, que no es un problema de personas que son valientes, sino que es un problema de la sociedad. Y es que nuestra sociedad no está preparada para aceptar lo diferente. Y a todo aquello que es diferente, lo que le provoca es una situación de rechazo que en algunos casos en personas vulnerables puede provocar este tipo de conducta, que simplemente lo que están señalando es un dolor que la persona no está dispuesta a afrontar y que solo ve como escape el tema del suicidio. Yo de eso siempre he propuesto en otras actividades que he participado, que por qué se le llama suicidio cuando muchos de ellos son realmente socialicidios, ¿no? Que han sido situaciones que están provocadas por muchísimas variables sociales que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que aquí en España sea diferente que tú vivas en un lugar urbano que vivas en una zona rural. Creo que lo que ocurre probablemente en Galicia, en Asturias y en algunas zonas de Andalucía, que no tenemos los mismos derechos, ¿no? Y eso no es un problema individual, sino un problema que una señora que viva con 80 años en un pueblo de Galicia no tiene los mismos derechos que alguien que viva en una población grande. Yo pienso que es un cambio social, y pienso que para eso sí nos hace falta todavía muchísimo cambio. Y eso explicaría también los malos datos de Galicia. No sé si lo veis así o no se puede hacer una relación. Si haces un mapa de localidades que están en despoblación, yo lo hice, no hice un estudio, pero pone un mapa de España donde se están despoblando y el mapa de los suicidios, y en muchísimas zonas coinciden. En la zona central de Andalucía, Galicia y la cuenca minera de Asturias son lugares donde las oportunidades que tiene un joven o una persona mayor son muchísimo menores
que en otro tipo de comunidades de Castilla y León también ocurre en algunas zonas. Que probablemente, aunque no sea por la despoblación, sino que si las mismas causas que provocan la despoblación, el hecho, yo me lo planteo, no el hecho de que tú ni siquiera tengas la posibilidad de tener un cajero automático en tu pueblo o que te tengas que desplazar 40 kilómetros. Yo cuando tuve a mi primera hija, controlé cuánto tardaba en llegar al hospital y me parecía mucho 12 minutos. Y imagínate que vives a 50 kilómetros de un hospital, tienes, en aquellos casos donde el suicidio se relaciona con un problema de salud mental, no tienes los mismos derechos, ¿no? El problema de no tener un vehículo para desplazarte. O sea, yo pienso que esto tiene que ver mucho con un ámbito social y en eso sí creo que queda mucho también porque hay intereses comerciales, ¿no? Una de las cosas claras de por qué no cambia, porque nuestro sistema sigue siendo asistencialista y pensando que darle a alguien un fármaco es mucho mejor que lo atienda un profesional especializado, aunque no es más barato, pero sigue habiendo los mismos intereses que puede haber hace 30 o 40 años. Y una cosa muy triste es que España sea el mayor dispensador por 100.000 habitantes de benzodiazepinas y sin embargo que luego cuando tú pidas más recursos para salud mental, para profesionales, no los hayan. Yo siempre me ha sorprendido decir no que no lo haya, sino que lo estamos invirtiendo en un sistema que provoca incluso daños a la población, ¿no? Porque muchas veces tú le preguntas a la gente cómo ha intentado el intento de suicidio y era con fármacos que le habían recetado para tratar problemas de salud mental. Entonces yo pienso que esto excede realmente el motivo de esta charla, pero habría que hacer una crítica, ¿no? Es decir, cómo puede ser que muchos movimientos asociativos estemos asumiendo funciones de la administración y en este caso Papaeno no ha recibido jamás ni un solo céntimo de ninguna administración y yo espero poder lograr estar mucho tiempo para tener que evitar de decir que están haciendo una cosa que realmente no están haciendo y es que aunque se hable mucho, pero se está haciendo lo mismo que hace 4 años. Y con estos mimbres, es decir, tal cual está la situación, que hace falta una inversión muy grande por parte, en este caso, de las administraciones que son competentes, ¿cómo trabajáis vosotros la prevención para que sea lo más útil posible, para que podáis ayudar a las familias y a las personas que tengan ideas suicidas? ¿Cómo las ayudáis en vuestro día a día con estos mimbres que tenemos? Vamos. Pues como podemos. La verdad es que mal. Yo ya llevo solamente desde el 2021 y ya he tenido una crisis bastante gorda de pensarme muy bien qué estoy haciendo, porque muchas veces, claro, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo la asociación que es como otro hijo más y yo, es mi aportación a la sociedad. Creo que todo el mundo tenemos que aportar algo y lo hacemos de una u otra manera, no necesariamente fundando una asociación o trabajando en ella como voluntaria, pero sí que a veces me frustra mucho el ver que no podemos llegar a más. Es decir, si nosotras hacemos, imagínate, 30 charlas al año, vamos a institutos, vamos a universidades, vamos a tal, vamos a cual, pero nos piden 100, ¿cómo llegamos a todo el resto? Nosotras no podemos y muchas veces incluso es que directamente ya sé que me están pidiendo algo, ya sé que voy a decir que no, porque es que no puedo abarcar todo, no podemos abarcar todo, con lo cual yo personalmente, pues es un trabajo mío que ya me está costando de decir que no a muchas personas. Necesitamos obviamente más recursos y yo creo que un despertar social. Creo que antes has dicho una cosa que es clave, que es que hemos de pensar que esto no le pasa solamente a un grupo reducido de personas, sino que ocurre cada día 11 personas se suicidan en nuestro país. Y tenemos que actuar en consecuencia, es decir, con otros problemas sociales que causan muchísimas menos muertes, lo hemos hecho y lo hacemos, pues con el suicidio deberíamos hacer lo mismo. Además, porque el suicidio no es que la persona se muere y ya está, sino que después del fallecimiento de la persona por suicidio, el sufrimiento continúa y el dolor continúa y puede incluso llevar a más suicidios en la propia familia, ¿no? Ya lo sabemos que puede causar efecto contagio, pues porque esos duelos son de mucha complejidad. Yo lo sé por los psicólogos y psicólogas con los que me rodeo y por la relación que tengo con los supervivientes, cómo lo viven, ¿no? Y una experiencia tan dura, tan brutal como es un suicidio en tu familia, estamos dispuestos a asumirlo cada día. 11 familias destrozadas, 11 personas fallecidas, no sé, creo que hemos de saber que realmente sí le puede pasar a cualquiera y no excluirnos tan fácilmente a nuestras familias ni a nosotros mismos de esa posibilidad, ¿no? que puede ocurrir. Y esto a mí me ha pasado muchas veces que trabajando con la asociación, en eventos, en charlas,
se ha acercado hasta una alcaldesa, vino un día, oye, es que yo, mira, es que quiero ayudaros. Y yo, bueno, pues muy bien, fenomenal. Es que de verdad que os quiero ayudar porque es que todo lo que hacéis está fenomenal. Y yo pienso, es que hemos de cambiar el chip de no quiero ayudaros, quiero ayudarnos. Nos tenemos que ayudar todos como sociedad porque lo que esta señora no se daba cuenta es que a ella también le ayuda el que nosotras estemos haciendo eso. No es algo externo a nosotras, es interno, es de toda la sociedad. Con lo cual, este trabajo que podemos hacer como comunidad, como sociedad, nos va a repercutir y nos va a beneficiar a todas las familias y a todas las personas, ¿no? El hecho de romper estos tabús, el hecho de formar a más profesionales, que haya más recursos y de poner la prevención del suicidio, la intervención y la posvención dentro de las agendas, ¿no? de nuestro día a día. Tiene que estar ahí y ahí el papel de la psicología es fundamental. Ahí también es clave, lo decías tú antes y lo decía Daniel, el papel de los medios, de cómo comunicamos. Decía Daniel, decimos, eso es una cosa que se ve en los medios de comunicación todos los días, o no todos los días, pero sí que se dice en los intentos autolíticos, ¿no? Como que hay ese tabú de llamar a las cosas por su nombre. Puede ser que hasta que no llamemos las cosas por su nombre no seamos capaces de abordarlo comunicativamente como deberíamos abordarlo, y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer los medios para que nuestra manera de comunicar el suicidio sea siempre pensando en ayudar a prevenir y a comunicarlo bien y no hacer todo lo contrario, lo mal que lo estamos haciendo en general todos, a día de hoy también me incluyo en este caso? Pues mira, yo pienso que los profesionales que ya están trabajando en medios de comunicación han de reciclarse como nos estamos reciclando con el tema de aprender sobre otros temas sociales como la violencia machista. Hemos aprendido a comunicarlo mejor, hablar de temas que interesan a la sociedad. Hemos aprendido a utilizar redes sociales que antes no existían y no las sabíamos usar, a comunicar a través de otros canales. Pues entonces reciclarnos. No es tan complicado. Se puede resumir prácticamente, y esta es la versión ampliada, en 45 páginas en una guía donde tú puedes ver cómo comunicar el suicidio de manera responsable, pero en un decálogo de 10 puntos también se puede hacer. Es decir, no es tan complicado seguir una serie de recomendaciones que la OMS ya dio en el año 1900. La última fue en 2017 y también una del Ministerio, o sea que... Sí, pero era el anterior, creo que en el año 2000 fue la primera, que era un poco escueta, pero de ahí han venido más guías, pero si desde el año 2000 nos están recomendando que hablemos de suicidio, tenemos que hablar de suicidio, pero cómo lo hagamos también es fundamental, con lo cual el que los profesionales se pongan las pilas a la hora de comunicar, aprendiendo, y luego que las universidades, o sea, que las facultades de periodismo y comunicación lo implementen en sus planes de estudio, que esto no existe. Un día, un taller que tú vas y que nos vamos nosotras a 4 clases de periodismo social un año, otro día periodismo de crisis, porque la profesora se ha interesado y ha tenido esa idea de, ay, pues hoy que mi alumnado aprenda sobre tratamiento responsable del suicidio, pero igual el año que viene se le olvida o esa profesora ya no está. No, deberían salir con esa formación, igual que en psicología se debería tratar en la conducta suicida, ¿no? Dentro del plan de estudio. Pues yo creo que también igual el periodismo, porque es un tema que se van a encontrar, que se lo pueden encontrar además transversalmente, no en diferentes momentos, ¿no? Porque imagínate que estás en deportes y fallece por suicidio un superfutbolista, pues y te toca dar la noticia a ver cómo la das, ¿no? Entonces, claro, hay que tratarlo, hay que saberlo, y para eso tenemos que formarnos como profesionales, y no se está haciendo. Y una cosa importante también, que es contar experiencias de personas que afrontan su ideación y que no acaban muriendo por suicidio, ¿no? Como ejemplos de vida, que muchas veces nada más que hacemos las noticias cuando alguien fallece. Y, por ejemplo, el caso suyo es un caso claro de buena praxis, ¿no? Que consiste en contar a alguien que tiene una ideación y que consigue contarle un sentido a su vida diferente, ¿no? Yo pienso que eso muchas veces que es menos vendible, y es porque muchísimas veces la sociedad en general se mueve más por el morbo que le provoca una situación que por el hecho de tener un objetivo, ¿no? Que se trata de intentar cambiar la visión negativa que hay alrededor de este tipo de historias. Yo cada día tengo más claro que una ideación suicida no es ni negativa siquiera. Lo que es negativa es que tú al pensarlo pases a la siguiente fase, ¿no? Pero que la ideación o que la idea de muerte es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? La idea de morir es algo que todos podemos llegar a tener en determinado momento. Pero el tema es cuánta gente lucha y lo consigue, que no son noticias, y luego lo que ha dicho ella, cuando un futbolista lo hace o cuando un cantante cuenta que está mal, pues todos le aplaudimos porque, ¿no? Pues yo creo que eso es súper importante.
el que sea un ejemplo de vida más que la historia de un ejemplo de personas que no lo consiguieron. Es que en ese sentido a lo mejor se debería normalizar más precisamente contar esas historias en los medios de comunicación o en los espacios más, incluso más reducidos. Yo también de todas maneras pienso que hemos pasado de no hablar a hablar demasiado. Porque hay muchísimas veces que a mí me pregunta la gente, ¿voy a un colegio a hablar de autolesiones no suicidas? Me lo preguntó en este caso, no voy a decir la profesión. Yo digo, hombre, si tú quieres provocarla, ¿ves? Porque se va cuando es pertinente. O sea, se dice que se habla de suicidio, pero hay gente, por ejemplo, que ahora le ha dado por hacer un cribaje. Quiere decir que hay una población y le pregunta a todo el mundo, ¿tú has tenido alguna vez una idea de muerte? Con lo cual hay veces que salen, no artículos, estoy hablando incluso de artículos científicos, que dicen que 6 de cada 10 universitarios han tenido en algún momento una idea, quiere decir que de aquí el 60% de vosotros ha tenido una idea de muerte. Que pienso que primero que la pregunta es dirigida y que luego eso crea el ambiente que yo veo ahora generalizado, que pensamos que todos estamos en riesgo, cuando es un riesgo, digamos, teórico, pero que en la práctica yo dudo mucho que el 60% de la población, incluyendo a mí, estemos en riesgo. Ya salió incluso ONG diciendo que ha aumentado el 3000% el número de suicidios en años. Tenemos también la mala costumbre de todo lo que ocurre en esta vida echarle la culpa a las redes sociales. No nos acordamos que en los años 80 no había redes sociales y el suicidio en la juventud era mayor que ahora. Y entonces me parece muchas veces que el hablar de suicidio en exceso también se corre el riesgo de pensar que todo es como si fuera, lo siento, voy a decir algo que está mal visto, que es como una moda. Por ejemplo, yo pienso que la autolesión no suicida en determinados casos se está dando por un efecto de imitación y que en muchos casos es provocado porque los profesionales que antes no tratábamos ese tipo de temas lo estamos tratando de una forma inadecuada. Y no solo son las redes sociales, sino es que hemos pasado un límite a otro. Claro, habría que equilibrar, ¿no? El evitar ese efecto llamada con el poder hablar del asunto quitando el tabú. Quería también plantear otra cuestión porque en vuestro caso trabajáis desde el ámbito asociativo, también desde el ámbito de vuestros respectivos territorios. ¿Cómo se traslada lo local a lo global? Es decir, ¿cómo se puede ampliar el foco? Pienso también aquí en Celaya, con los recursos que hay, con lo que ya hemos hablado, ampliar más esa mirada a lo más global. Bueno, yo creo que bueno, todas as nosas experiencias, non, como asociacións, o traballo que estamos realizando cada vez ten un impacto, non? Cada vez están sendo máis visibles e cada vez é certo que eu bueno, pois polo menos percibo, non, que hai como un maior interese, non? Eu creo que esa é unha das maneiras de crecer, non? De poder, pois, visibilizarnos, non? De poder contar as experiencias e que de a partir de aí, pois, os programas, as iniciativas, non? Que unhas entidades están levando, pois, podan ser, pois, non? Cos cambios, non? E as adaptacións necesarias a cada territorio, a cada lugar, pois, podan ser tamén replicadas, non? Eu creo que eso é importante, non? Que teñamos tamén esa apertura e esa xenerosidade de poder compartir e de poder, pois, guiar ou asesorar para que outras iniciativas surdan adiante, non? Eu creo que tamén, pois, por exemplo, pois, o feito de estar aquí, non? E ter de público, pois, a alumnado ou a persoas que, bueno, pois, que acaban de finalizar a carreira o que sexa, non? Pois tamén é unha maneira de crear esa, bueno, esa apertura e de que podan surdir iniciativas ao respecto, non? Non sei se bueno, a nivel de Galicia existen algunhas outras iniciativas, non? A parte da nosa, que tamén cada vez van collendo máis auxe. Entón, bueno, eu creo que aí tamén é importante que puderamos facer forza entre nós, non? Quero dicir que esa unión, ao final, tamén nos vai a dar un maior impulso a todas as entidades e, por consecuencia, pois, as persoas que se podan beneficiar das accións, dos programas, das iniciativas que estamos levando a cabo. Y de feito temos un exemplo precisamente como vos tamén colaborades. Non sei, María, si por exemplo ves un pouco desde así, de intentar hacer esa presión entre todos para que cambien las cosas. En lo global, claro. Sí, claro, yo creo que las asociaciones en general, desde luego la nuestra tiene esa vocación de colaboración con otras. De hecho, bueno, ya habíamos colaborado ya a través de algunas de nuestras asociadas y con Daniel colaboramos desde el principio siempre porque tenemos un objetivo común y lo tenemos que ver así, que es la prevención, la intervención y la prevención de la conducta suicida. O sea, queremos ayudar a que la sociedad
mejore, ¿no? Y eso pasa por unirnos. Y luego yo creo que está también saber que nuestra lengua no solamente está en España, pues también en Sudamérica, por ejemplo, hay muchísimos países donde se habla español, todos menos Brasil, básicamente. Entonces, y que hablan portugués, que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Que nos podemos entender. Por lo cual nosotras también hemos colaborado, como Papageno también ha colaborado con muchos países sudamericanos y bueno, y estamos abiertas siempre a cualquier tipo de colaboración. Y el año pasado tuvimos la enorme suerte de poder participar en una charla TEDx, por ejemplo, que es una plataforma global, donde pues una charla tiene muchas más posibilidades de que le llegue a cualquier persona del mundo, porque además están subtituladas, en fin. Entonces, pues eso son maneras de que esa prevención pues llegue a otros lugares que de una manera más local pues no lo hace. Y luego creo mucho en el impacto de la piedrecita en el lago. O sea, yo creo que muchas veces bueno, esa mirada global la tenemos que tener, esa voluntad de colaboración la tenemos, pero en el día a día nosotras impactamos pues en nuestros entornos, ¿no? Y si todo el mundo impacta en sus entornos, podemos generar ese efecto multiplicador, ¿no? Si todo el mundo impacta con prevención del suicidio a su alrededor, imagínate cómo podrían cambiar las cosas. Pienso que hay dos cosas importantes. Primero, lo que ha comentado la compañera, que es el trabajo en red. Entender que esto no es un problema de un colectivo concreto, sino que tenemos que acostumbrarnos, que debemos ser multidisciplinares, que debemos trabajar desde diferentes profesiones también. Y otra cosa es que tenemos una función también reivindicativa, de no convertirnos en personas que damos servicio simplemente y que eso nos haga esclavos incluso de no poder decir lo que pensamos, porque pienso que en determinada forma el movimiento asociativo, una de las funciones principales que tiene es exigir a la administración que cumpla con sus funciones. Si entendemos que el suicidio es la primera causa de muerte externa, no basta con que un político de turno te diga que quiere colaborar, porque además que no ayuda, sino que quien estábamos ayudando somos nosotros, puesto que el problema es de la administración y no de la sociedad en sí. Entonces yo creo que lo importante, cuando tú recibes dinero de una administración, lo primero que tienes que hacer es llegar y darle las gracias, y eso muchas veces te condiciona, que no le puedes decir claramente que está haciendo claramente una ilusión de sus propias responsabilidades, que no es responder a un problema social de tal envergadura como es la historia del suicidio. Por eso digo que nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de historias. Ya para finalizar, nos quedan 5 minutos, quería plantearos si a lo mejor, por todo lo que hemos hablado aquí y vuestro conocimiento personal y profesional en este ámbito, no sé si una opción podría ser ese gran pacto de Estado por una política de prevención y de salud mental acorde y que responda a las necesidades que tenemos como país. Bueno, para min, dende logo, a resposta sería o fortalecemento da saúde mental en xeral. Quero dicir, eu non son partidaria de medidas específicas en relación ao suicidio que non se entendan dentro dun contexto máis global, non? Quero dicir que todo o que poda significar o fortalecemento do sistema social e sanitario, todo o que poda significar a mellora a nivel de recursos para unha mellor coordinación, todo o que poda significar pois, as campañas de sensibilización, o fortalecemento a nivel de medios de comunicación, pero eu creo que tería que ter unha perspectiva global, dende logo, non? Porque digamos que ao final pois, o suicidio é o que é, non? É unha conducta, quero dicir, non é un síntoma, unha entidade clínica, non é bueno, pois non é unha enfermidade en sí, nin un trastorno, simplemente é a visibilización, non, dun sufrimento. Entón, eu creo que a onde temos que incidir principalmente é o benestar da poboación, non? E entón, pois as medidas para min terían que ir enfocadas aí, non? Claro, pensábamos precisamente por la que se liara no día no Congreso, precisamente por hablar de salud mental, por abrir ese melón que hubiera bastante polémica, pero seguro que decía desde un punto de vista de conciencia global de todos de lo que nosotros nos encontramos. No hay ningún partido político que yo conozca que haya dicho jamás que no atendamos este problema. El problema es cuando hay que ponerse manos a la obra. Normalmente, cuando nosotros que ya llevamos 4 añitos trabajando y hemos visto diferentes partidos de gobierno, lo que ocurre es que es la oposición la que lucha por la salud mental y cuando gana las elecciones
se convierte justamente en el que desde luego no hace nada. Yo creo que la mayoría de las medidas, es verdad que yo estoy de acuerdo en que se ha mejorado muchísimo y que se adelanta mucho, pero la mayoría de las medidas que yo he visto tomar, tanto en comunidades autónomas como a nivel nacional, han sido medidas estéticas. Y entonces, pues pienso que yo siempre concluyo este tipo de actividades diciendo que tendríamos, incluyéndome a mí, que hablar menos y actuar más, porque mientras que estamos aquí, yo siempre lo digo, se han muerto un par de personas por ahí por suicidio y no hemos hecho nada. Y, bueno, no sé si quieres concluir y abrimos ronda de preguntas. Sí, bueno, completamente de acuerdo en que la perspectiva tiene que ser global, multidisciplinar. Sé que no es una solución fácil que podamos cualquiera de nosotros aquí en un momentito sacar la solución, ¿no?, para el suicidio, pero sí que creo que deberíamos poner la voluntad y las ganas y el esfuerzo, porque es cosa de toda la sociedad y las administraciones tienen que hacer ese trabajo. Nosotros, como asociaciones, pues desde que existimos nosotras lo estamos pidiendo y lo seguiremos pidiendo. Sí pedimos que haya medidas en todos los ámbitos, o sea, y que estén coordinadas, claro, porque lo que decía antes, si al final existieran planes, que no me consta que haya ninguno que sea ideal, pero bueno, si existieran planes en algunas comunidades dotados de recursos que funcionasen, lo ideal sería replicarlos en todas y que luego estuvieran coordinados todos con los recursos que necesitan, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene unas necesidades, no todos tienen la misma población, no todos tienen las mismas poblaciones rurales, por ejemplo, o no sé, tendrán su universidad, pero precisamente por eso pues habrá que coordinar, que estar coordinado y desde luego no solamente enfocarlo en el ámbito sociosanitario, o sea, sanitario, sino sociosanitario, sino que la parte social exista también, ¿no? Esa necesaria atención a los muchos problemas sociales que pueden ser factores de riesgo para la conducta suicida. Y ahora sí, abrimos ronda de preguntas. A mí ya me lo tomáis, pero... Entonces, bueno, ya que el tema este que vais a volver a plantear, lo vais a tratar mañana, porque vais a ver sobre educación. Sí que me sorprendió hay una mesa, pues, cuando de alguna manera salió tangencialmente o tema educativo, pues que a mellor interpreté mal, pero entendí que dentro do ámbito educativo, nas escolas, nos institutos, pois que non era prioritario, digamos, priorizaba determinada profesión sobre outra, que calquera profesión podería axudar na prevención do suicidio, da saúde mental en xeral. Lógicamente non estou absolutamente de acordo con iso. Creo que, como decía outra compañera da mesa, cada quen ten as súas competencias, e se partimos de que o sufrimento psicolóxico do alumnado en español, en concreto en Galicia, pois está, como mínimo, está nun nivel de 20% da poboación, en distintos niveis, lógicamente, de sufrimento psicolóxico, e se, lógicamente, entendemos que o sufrimento psicolóxico está detrás de muchísimas temas, tratamientos de suicidio a longo plazo, si sabemos que todo aquilo que surge na infancia e na adolescencia e non se traballa a nivel psicolóxico va a ter repercusión no futuro nos adultos, como creo que está bastante claro, é bastante demostrado por estudios e por investigacións. Entonces, digo, sorprende, non estou absolutamente de acordo en que o psicólogo educativo, o psicólogo, a psicoloxía, non este presente como parte fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe que se está levando a cabo no noso país e que, por tanto, que está descuidado absolutamente e que non entendo que da propia psicoloxía, anta que sea de outra rama, non se dependa que o psicólogo educativo de psicología diría, si teñen que haber outros profesionais, aparte dos profesores, ten que haber outros profesionais, eu non digo que non, pero que se priorizaría, eu priorizaría, que creo que hai datos para demostrarlo, que o psicólogo sería
o primeiro profesional, despois dos profesores, que debería estar presente no ámbito educativo. Sí, bueno, vou contestar porque supoño que eso que fai alusión á intervención que fixen inicialmente. Igual me expliquei mal, o sea, non quería dicir que os psicólogos non tiveramos un papel fundamental dentro dos centros educativos. O que eu quería dicir, e porque coñezo tamén experiencias ao respecto, é que dentro do ámbito educativo non se poden traballar pois diferentes cuestións e que non únicamente dende a psicoloxía se fan, non? Dentro dos centros educativos se poden traballar temas de convivencia, se poden traballar cuestións relacionais, se poden traballar recursos de afrontamento e outros profesionais do ámbito social, sexa da educación social, do traballo social, etc., están tendo ese papel, non? En iniciativas que eu pois coñezo. Que non, evidentemente, claro que penso que a psicoloxía ten un papel fundamental aí e claro que penso que mellor pois quizáis o profesional que debe de coordinar ou que debe de planificar ou, e de logo tamén intervir. Pero me refiro a que en centros educativos, e existen iniciativas aquí en Galicia, a nivel estatal non coñezo tantas, pero tamén coñezo iniciativas en Francia, onde hai equipos de profesionais multidisciplinares que están atendendo cuestións relacionadas coa saúde mental e co benestar nos centros educativos. Entón, bueno, que me disculpo porque non sei se igual me expliquei mal e se entendeu que non estaba pois legitimando ese papel da psicoloxía, non? Que sí que creo que debe estar aí, pero penso que a nivel de centros educativos hai unha parte que agora mesmo está recaendo sobre o profesorado e que ten que ver pois cuestións que son pois precisamente de saúde mental, de convivencia e relacionais. E onde creo pois que debería haber pois eso, pois equipos multidisciplinares que puderan estar abordando estas cuestións e que non creo que isto deba de recaer en absoluto sobre o profesorado porque non son as persoas que teñen nin a formación, nin a experiencia, nin deberían ter esa sobrecarga dentro do que é o seu ámbito, que é o aspecto pois bueno, académico e de apoio ao alumnado. Entón, bueno, non sei se así aclaro un poquinho máis a intervención. Hola, eu chamome Belén e son educadora social e, bueno, o que vos quería comentar sobre todo desde a miña experiencia cando traballei con saúde mental anos atrás e agora mesmo no ámbito de persoas en situación de vulnerabilidade. Eu teño profundo convencemento de que antes de unha intervención no ámbito psicolóxico, se realmente nos planes de estudo houbera unha obrigatoriedade de que se cumpriran os planes de convivencia nos centros escolares, se podería facer unha labor preventiva desde unha perspectiva saudable. Iso me parece imprescindible, non? Entón, ese pacto social do que falaba Lara, a mí me parece que debería incluir incluso contidos non só no ámbito de prevención deste tipo de situación, sino tamén de que aprendéramos nas escolas a ser máis persoas, máis que adquirir coñecementos, aprender a ser persoas. Pero ahora mismo quería centrarme máis na situación que eu teño vivido desde onde traballo, onde tiven a situación de vivir suicidios, non? E en algúns casos fui capaz de detectar que o discurso, o que verbalizaban estas persoas ou o que non verbalizaban me daba para entender que podía ser unha conducta de risco ou de andar aí rumiando ideas suicidas, non? Entonces, desde a miña perspectiva, traballando no ámbito sociolaboral, pero realmente tendo un vínculo con persoas que chegan a ser moi próximas e comparten contigo circunstancias ou comentarios que logo non comparten en outros ámbitos, quería comentar vos eu de que maneira eu podo detectar cando realmente é serio o próximo ese síntoma real de posibilidade de conducta suicida. Gracias. Un poquito complejo, o sea que sería alargar mucho la historia, pero por resumir, hay dos tipos de señales. Las señales verbales directas, que son alguien que te dice no desearía estar aquí, mi vida no tiene sentido, y aquellas que son indirectas que tienen que ver con conductas que tú ves extrañas y que pueden estar conduciendo a un sufrimiento de esa persona.
una persona que asume conductas de riesgo, que consume exceso en drogas o que juega con un arma de fuego, que conduce de una forma... porque esos son conductas pasivas de suicidio, no buscan la muerte, pero tampoco le preocupa demasiado. Y luego es dependiendo del momento en el que está viviendo. Para mí, que un adolescente diga yo quiero morir, no es una conducta de riesgo, sino una expresión de malestar. Porque muchas veces, por ejemplo, allí en Andalucía están detectando, están viendo casos de suicidio antes de que sean reales. Incluso un niño de 7 años o de 6 años no se puede suicidar porque no tiene la idea de que la muerte es irreversible. ¿Vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que... ¿Cómo vemos que ese caso es grave? Una ideación para mí no es nada grave porque yo mismo puedo un día expresarme de esa manera, pero cuando existe una planificación, cuando tú le preguntas, ¿pero has pensado en cómo hacerlo? Y la persona te dice, sí, he pensado de esta forma y está muy elaborado, o el método es muy agresivo, aumenta el riesgo. Y la siguiente pregunta que yo le diría es, ¿pero lo has intentado en alguna ocasión? Y si esa persona ya ha tenido alguna conducta que le ha acercado, es cuando yo ya empiezo, y por eso discrepé antes con la compañera, que eso ya no es para ni para un maestro de historia ni para alguien que... sino eso es para un profesional de salud mental, porque es el único requisito, o sea, la única variable que realmente confirma que aumenta la probabilidad enormemente de que eso se repita. Quiere decir que no debemos asustarnos porque tú estés dando un día clase y un niño te diga que desea morir, porque incluso puede ser una cosa que haya aprendido en televisión, porque piense que es una manera de expresar su malestar. Pero si un niño te dice el método que ha utilizado, te dice, como yo he escuchado, he guardado ya 60 pastillas en yo no sé dónde, que se las he estado quitando a mis padres, o te nombra un método más agresivo, ya nos tendríamos que preocupar, y si ya es un intento, es cuando tú detectas que realmente es grave. Esto es mucho más complejo, pero bueno, con el tiempo que tenemos, creo, la posibilidad de ayudar. En eso sí yo estoy de acuerdo que somos todos los que tenemos que tener, o sea, un maestro tiene que estar preparado y saber que cuando un niño expresa malestar, evaluar en cierta forma el riesgo. Aunque yo digo que hay que vivir siempre la incertidumbre, porque como no sabemos lo que estábamos hablando antes, como cualquier persona somos susceptibles de poder llegar a tener una conducta, no hay ninguna forma de saber que de 2 personas lo va a hacer este y este no. Yo siempre digo que no me gustaría ser el psiquiatra que está en un hospital y tiene que elegir entre 3 personas si hay 2 camas, porque no hay ninguna manera científica para adivinar qué persona es la que lo va a hacer, la que tiene mayor riesgo, sí. Y después otra cosa importante es evaluar los factores de riesgo. Si sabemos que el niño es impulsivo y es agresivo, pues una variable de riesgo. Si sabemos que han podido abusar de él cuando en la infancia o que es víctima de bullying, tiene un mayor riesgo. Y eso sí deberíamos de saberlo toda la población. Que hemos hablado sobre todo de la escuela, pero yo siempre pregunto de dónde están siempre las familias, porque realmente el primer núcleo socializador es la familia. Y luego, ¿dónde estamos? Yo voy a vivir a lo mío, o sea, corporativo perdido. ¿Dónde estamos los psicólogos cuando las familias están perdidas y no saben cómo actuar cuando hay un adolescente en riesgo en su casa? Y tú como educadora 3/4 de lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que no estamos ahí acompañando a la familia, alfabetizándola, enseñándole qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Porque realmente, por muy bien que funcionen los sistemas sanitarios, que te van a atender al crío 2 horas, si te atienden 2 horas al día sería el mejor sistema sanitario del mundo, pero tú te lo vas a llevar para tu casa 22. Y la familia no suele estar preparada a afrontar ese tipo de situaciones, pero a ver, pero digo que esto es mucho más amplio. Yo quería decir una cosa al respecto de tu pregunta, que justo en línea con lo que tú decías, Daniel, que una de las necesidades que nosotras hemos detectado en Valencia, que yo me imagino que es en todas partes, seguro, es las personas que alguna vez lo han pensado o que están en riesgo de suicidio o sus familiares piden ayuda porque no saben dónde acudir. O sea, muchas veces a nosotras nos vienen familiares, madres, padres, incluso alguna vez hermanas, que no saben cómo actuar con las personas que saben que están en riesgo, que ya les han dicho que se quieren suicidar, les han dicho cómo, todas las señales que te ha dicho Daniel, las saben y saben que están en riesgo, pero no saben qué hacer porque no, digamos, a lo mejor no lo ha intentado todavía y están ahí como en un sin vivir de ¿y qué hago? ¿Cómo la ayudo? Porque esas personas son sus familiares y tampoco son psicólogos ni psicólogas. Entonces, ¿cómo acompañamos a esas familias? Y creo que ahí hay un vacío.
hay un vacío, no existe un recurso que pueda ayudar tanto a personas que lo estén pensando, que lo estén ideando, como a personas que ya lo hayan intentado y que estén recuperándose, ¿no? O sea, tú intentas suicidarte, hablo de mi historia porque es la que conozco más. Tú intentas suicidarte y luego pues vuelves a la vida con la misma, digamos, el mismo sufrimiento, más la mochila de haber intentado suicidarte, que con el estigma que existía y todavía existe, muchas veces es casi peor. O sea, tienes una sensación todavía peor de encima sigo aquí y encima tengo que cargar con todo. ¿Cómo sobrellevas eso, ¿no? En tu día a día, ¿cómo sigues adelante con la vida que tenías, que no ha cambiado en nada probablemente, ¿no? Tus problemas seguían ahí, tu manera de sentirte sigue ahí, con lo cual en ese vacío yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De acompañamiento. Había una idea que yo creo que vosotros que tenéis en marcha, que es apoyo a familiares, ¿no? Nosotros tuvimos una escuela de familia en crisis, que consistía en personas que los niños tenían conducta, nosotros le llamábamos conducta disruptiva, porque hablamos del tema este de la conducta suicida, pero después de la pandemia hubo también más trastornos adictivos y más trastornos alimentarios. Y eran personas que iban a salud mental y luego hacían una escuela de madre o padre que tenían una metodología de ayuda mutua. Simplemente ellos hablaban de sus problemas y buscaban recursos. Yo pienso que debería de ser casi obligatorio que todos los padres pasáramos en determinados momentos por una escuela de madre y padre, porque la inmensa mayoría de las veces que tú atiendes a un adolescente, te entran ganas de decirle al crío, vete y tráeme a tus padres, porque suelen ser patologías más de tipo familiar que de realmente que el niño que tiene ya, el pobre, 3 o 4 diagnósticos. Me encontré el otro día con un crío de 7 años con 3 diagnósticos que son incluso incompatibles con su edad y que lo han condenado toda la vida a ser un enfermo mental grave, porque ya con 7 añitos ha habido 3 profesionales que le han puesto una etiqueta, no voy a decir ni siquiera los nombres de los trastornos, pero uno de ellos era incompatible con su edad. Y es para que veáis que muchísimas veces lo que estamos haciendo, por eso digo que hay que tener cuidado, en vez de mejorando, es empeorando. O sea, dándole a un crío de 7 años ya 3 etiquetas, ¿no? Hay una cosa que a mí me impacta mucho, es que si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad física, sé que con el tiempo puede desaparecer, me puedo curar. O como te diagnostiquen cuando eres pequeño algo, tienes 40 o 50 años y estás todavía medicado con lo mismo que te mandaron y con el mismo diagnóstico. Porque pensamos que a la fuerza tienen que ser trastornos de tipo crónico. Con lo cual nadie quiere eso, no. Y no voy a decir para no entrar en polémica, no tendremos que ir, que hay algunos que resulta, algunos diagnósticos son puramente del siglo XXI. Para mí algunos tremendamente inventados. Y entonces es muy peligroso. Otra pregunta. Lo primero era, era más bien un comentario que una pregunta. Cuando hablabas de conductas autolíticas e ideación suicida, lo hacías como de manera conjunta, como si fuese un requisito de ideación suicida de la conducta autolítica, cuando son dos cosas, o sea, que sí tienen relación, pero que no tienen por qué venir de la mano. Y pero me ha puesto un poco la respuesta. Un poco de divertido. Aparte de eso. Porque yo después de cuando habías mencionado lo de que se hablaba demasiado y tal, hay bueno, por lo que yo he visto, que me discrepo un poco, ¿no? Pero también es cierto que importa el cómo se habla, cómo se trata el tema, que ya hemos mencionado, pero no me parece que tengamos que. No me parece que esté mal que se hable demasiado, no, me parece que sea cierto que se hable demasiado. Además, teniendo en cuenta que hablar sobre el suicidio y la acción suicida es uno de los primeros factores de prevención del suicidio, porque al fin y al cabo, uno de las de los factores, no sé, factores de inhibir, pero bueno,
la que llaman probabilidad de suicidio, es el ostracismo social, o sea, que no se hable del tema y que no se puede hablar, pues lo que comentaba, es el estigma, pero hablar de una forma, con normalidad del suicidio y de los problemas de ideación suicida, no nos parece que esté mal. Otra cosa es que se habla de forma, no sé si se habla mal, si dice uno, no explicarlo, pero bueno, si no se habla del suicidio de la forma correcta. Y otra cosa que me mencionar, perdón, es que se me ha ido. Si quieres, queréis ir comentando algo acerca mientras termino por la... Entiendo que yo digo primero que conducta autolítica no es absolutamente nada, no define nada, es una palabra que utilizamos como antigua, bueno, como sea, antes que no se podía decir la palabra cáncer y hay profesionales que dicen proceso oncológico, simplemente es porque no tiene carga emocional, entonces... Conducta autolítica no es autolesión. Bueno, pero no, eso se llama autolesión no suicida y es para lo que tú dices, para que no se confunda. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo cojo, por ejemplo, siento un malestar y me hago cortes para evitar afrontar el dolor emocional. No he pensado en la muerte, entonces se llama autolesión no suicida. Y cuando tengo una ideación se llama conducta suicida, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando decimos conducta autolítica es por un eufemismo, que no significa nada porque agrupa un número de conducta tan amplio que sería que si yo ahora, por ejemplo, me doy un bocadeo como estoy haciendo daño, me estoy haciendo una conducta autolítica. Pienso que eso es un error. A ver, yo he escuchado conducta autolítica en otros sitios, y tal, pero igual está mal. No, yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que lo dice el profesional para quitarle hierro. Como si yo digo, por ejemplo, aquí proceso oncológico, porque no tengo ganas de decir, le digo a un paciente, usted tiene un proceso oncológico, por no decirle, usted tiene un cáncer, porque como la palabra cáncer tiene una valencia emocional alta, evito entrar ahí. Eso lo hacen muchísimos profesionales, que es intentar no nombrar la palabra suicidio, porque siguen teniendo el mismo estigma que teníamos hace 30 años, pero eso es una dificultad que tiene el profesional para llamarle a las cosas por su nombre. Mira, la primera vez que yo hice un póster sobre este tema, me dio por poner muerte por suicidio y de un ayuntamiento me llamaron para decirme, ¿podrías cambiar la palabra muerte? Que te pongo. Pero es que la tuve que cambiar, ¿eh? Y esto hace 3 o 4 años y me lo dijo una médico. Y era porque le sonaba muy fuerte que en un cartel público apareciera la palabra muerte por suicidio. No me acuerdo ni qué sinónimo utilicé. Por eso dije que tienes toda la razón, que son dos cosas totalmente diferentes y que alguien puede estar haciéndose daño sin haber tenido previamente una idea de suicidio. Las últimas preguntas para que nos dé tiempo a mis compañeros también a hacer... Bueno, perdón, para que pueda preguntar el mayor número de personas. Yo quería decir que, bueno, siempre son estos temas, como el concepto de como efecto llamada. Entonces, como lo que os quería preguntar era ¿cómo creéis vosotros que se tiene que hablar o no se tiene que hablar del suicidio para no generar ese efecto llamada o que sea una comunicación efectiva, preventiva y buena? Bueno, si te refieres a los medios de comunicación... Sí, los medios de comunicación o cuando vas a dar una charla en un instituto, o sea, cualquier tipo de comunicación que intente llegar a la gente. Yo creo que ahí primero es el objetivo de tu comunicación, tener presente que es la prevención. Si tienes claro que ese es el objetivo, ya te vas a quitar seguramente un montón de información que no es necesaria, porque vas a poner el foco en el lugar adecuado. Y bueno, yo te puedo dar unas recomendaciones básicas, como siempre, pues hablar desde la esperanza, hablar de los recursos de ayuda que tenemos, que hemos dicho que siempre faltan, pero hay algunos, ¿no? O sea, pues mencionarlos, pues está el 024.
está el teléfono de la esperanza, está el 061-112 según comunidades, hablar de desde la luz, pues por ejemplo, en nuestras comunicaciones, en vez de utilizar cosas oscuras, fotografías de túneles, personas deprimidas, pues vamos a verlo como gente que se da la mano, colores vivos, poner el foco en la luz y no poner el foco en la oscuridad sería un poco la importancia de la comunicación. Y luego, pues obviamente, nunca centrarlo en un caso individual, hablando de métodos concretos o hablando desde, bueno, por supuesto, el romanticismo, ¿no? Que podemos caer todos porque muchas veces lo hemos escuchado, pero te pongo un ejemplo muy claro de una comunicación errónea y una positiva. Hay una serie de reportajes del Mundo que se llama 11 vidas, se llama así porque 11 son las personas que fallecen por suicidio al día en España. Y en esta serie de 11 reportajes, en cada uno se centra pues, en un ámbito sociocomunitario de la prevención del suicidio. Pues en uno habla una persona superviviente, en otro habla un bombero, en otro habla una persona que ha intentado suicidarse y lo ha superado, y siempre con el objetivo de la prevención. Y luego te voy a poner otro ejemplo horrible, que es un reportaje que hizo curiosamente también El Mundo, para que veáis que muchas veces no depende del medio, sino de la persona que lo hace, todavía estamos en ese punto donde no depende del medio, sino del profesional concreto, el interés que se ha tomado. Pues hicieron un reportaje sobre espacios donde se habían suicidado personas, ¿no? Y empezaron a hablar, pues, un hotel, además el nombre del hotel, cómo había sido, de qué manera, cómo encontraron la habitación, fotografías, bueno, una cosa, y como varios lugares, y hablaban era morbo puro, ¿no? Era dónde se suicidaba la gente, de qué manera, y incluso pues se inventaban los porqués, porque nadie sabe los porqués, ¿no? A mí una de las cosas que más me choca en algunas entrevistas que me han hecho es: ¿y tú por qué te intentaste suicidar? Como, yo no sé por qué, o sea, yo no te puedo dar una lista de razones, es que ni siquiera yo sé en ese momento, o sea, sería muy complicado, ¿no?, saber los porqués. Entonces, ningún periodista, ningún profesional ni ninguna persona puede saber todas las motivaciones que pueden llevar a una persona a suicidarse. Ni siquiera la propia persona puede que lo sepa, puede saber esa lista, con lo cual aventurarse a elucubrar con posibles causas, pues no lo recomendaría, porque siempre es multifactorial y siempre intervienen hasta situaciones que a lo mejor tú has vivido y que ni sabes que te están afectando en ese momento para sentirte como te sientes, ¿no? Sabemos que la mente es compleja, vosotros más que yo todavía, o sea que no sé si te ha ayudado, pero tienes este recurso que se llama En mis zapatos, que es una guía que hizo Papageno en colaboración con la Niña María y con AFASIC, otras dos asociaciones, y aquí hablamos precisamente de cómo debe ser la comunicación responsable, y no sirve solo a periodistas, sino a cualquier profesional y a cualquier persona, porque al final todo el mundo comunica. Incluso desde el arte, ¿no? Planteamos cómo se puede comunicar el suicidio desde el arte, que siempre va a permitir mucho más que a lo mejor un artículo en prensa o otro formato, pero donde también hay límites. Vale, fíjate. La segunda cosa, como raíz de lo que acabas de decir, como que me llama la atención desde el punto de vista del sentido común, y para nada sin saber del tema, como por el tema de los colores como bonitos, imágenes luminosas, cosas así. No puede ser que quizá si hay alguien como que esté leyendo eso y sea una persona que tiene ideación suicida, le haga pensar como que se está banalizando un poco el tema. No sé. No lo creo. A ver, era una recomendación más como se pueden poner gráficas con, por ejemplo, las tasas de suicidio. En vez de poner una fotografía de una persona deprimida, pones un gráfico con los datos. Puedes también ilustrarlo he hablado de fotografía, pero puede ser una ilustración. No lo creo. Yo, como persona que lo he vivido, a mí lo que siempre me llama mucho la atención son las fotografías de los métodos. Es decir, ver un artículo de opinión sobre suicidio y que lo ilustren con un bote de pastillas. A mí eso es lo que más me impacta de manera negativa, ¿no? Entonces yo siempre lo ilustraría con algo positivo. Un ejemplo concreto: una vez hicieron, ustedes ya no lo habéis conocido porque manejáis móviles, pero los teléfonos antiguos que tenían un cable, pues eso hicieron un dibujo como si fuera un lazo de...
y era un congreso de profesionales. Cuando yo lo vi me impactó, eso hace muchos años, pero me impactó de una manera que tenían de atraer la atención, pero si lo ve una persona, un lazo de teléfono, para que veas que lo que dice ella, si tú pones a alguien, por ejemplo, dándole un abrazo, es complicado. Pero es que hay una foto, por ejemplo, que dice ella que la cogen de un sitio gratuito, que es un frasco de fármacos tirado, que la han utilizado 500 veces. Pero solo ve un crío de 10 o 12 años y le están diciendo... vale. Pasamos a Sola, verdad? Sí, vou facer unha breve intervención tamén para poñer en valor o traballo que facemos dende o Colexio de Psicología para unir a ese recurso que nos comentaba María, que foi un traballo que se fixo no 2017, que era a guía informador, que está colgada online e que foi un traballo conxunto do Colexio de Psicología co Colexio de Xornalistas, onde se daba unha serie de recomendacións, funcionaba como un mapa rápido, no que poder ver claramente en informacións onde xogaba, pues, efectivamente, en informacións onde había víctimas e eran dolorosas, entre elas especificamente o suicidio, pois como poder abordar esa información, tanto para xornalistas no tratamento informático como para psicólogos e psicólogas cando son fonte de información, porque a veces, efectivamente, de boas intencións temos exemplos terribles, ¿no? E tamén me ven a mente un libro de Gabriel González Ortiz, que empeza preguntando si é necesario, ¿no? Que ahora tiñamos este debate sobre si era necesario falar máis ou si falamos demasiado de suicidio e o mellor a pregunta está en no para qué, ¿no? É dicir, que, por exemplo, que somos un exemplo de falar de suicidio ben e con un sentido que preventivo e poñer en valor pues, o traballo que estaré realizando, pero tamén temos esa pregunta, ¿no? De por qué é necesario e como facelo. Moitas veces nos encontramos nos medios de comunicación, teño falado directamente con compañeros que poñían tentativas de suicidio, vídeos, fotos, dicindo que así facían prevención para concienciar, porque eran unhas fotos impactantes, ¿no? E digo, no, estás facendo moitísimo daño a unhas persoas concretamente que se están vendo expostas unha parte da súa intimidade que debería quedar aí e, desde logo, prevención non estás facendo todo o contrario. Entonces, bueno, pues hai un pouco. E agora xa me vou co chat, que me perdonan as persoas do chat por este monopolio. Nada, que nos comentaba Victoria, que hai xente xoven que di que lle tranquiliza o feito de ter a opción do suicidio, que se encontra en consulta, bueno, pues que sienten esa tranquilidad de decir, esa opción siempre está ahí. Si eso es un pensamiento creciente en este momento, ¿vale? Que nos están planteando. Y despois, tamén les gustaría falar sobre a diferencia de xénero, é dicir, por que o suicidio consumado é mayoritariamente masculino e que fai Papageno e como, pois, un pouco presentar máis a asociación e o traballo que estás facendo aquí en Galicia. Si me entendes en galego. Sí, vamos. Gracias. Empiezo yo con el tema de Papageno, ¿vale? Mira, Papageno es una asociación que nació en 2019 y en principio solo y exclusivamente estábamos para dar visibilidad y para reivindicar, ¿no?, los derechos que tenían en ese momento las personas en riesgo. A partir de 2019 empezamos como entonces no existía el 024, pues llamaban a muchas personas. Bueno, pues cuando había que decirle, por ejemplo, a alguien, que recuerdo la primera persona era de Alcalá de Guadaira, que era de un pueblo alejado, que vino pidiendo ayuda porque había fallecido una persona de su familia. Yo le tuve que decir que tenía que desplazarse a Madrid una vez al mes porque la asociación que trabajaba este tipo de temas estaba en Madrid. Y entonces lo que nos ocurrió es que yo me prometí a mí mismo que no iba a dar nunca un servicio directo porque entiendo que eso no es función del movimiento asociativo, pero empezamos a dar servicio. ¿Qué ocurrió? Que seguimos trabajando y entonces llamaba gente que tenía riesgo suicida. Y de nuevo volvió a ocurrir lo mismo, le decíamos, ve a tu médico de familia, y ellos decían, es que vengo de mi médico de familia. Y por lo tanto empezamos a dar servicio. Y otra de las cosas que para nosotros era totalmente esencial, junto a la prevención que hemos dicho y esto, era lo de la familia, que lo comentó la compañera, como yo trabajo también allí en Andalucía en la administración sanitaria, pues desde un hospital pues hacíamos el tema este de la ayuda a las familias que estaban en crisis, ¿no? Y empezamos a dar servicio, cuando vuelvo a repetir que nuestra idea realmente era crear, digamos, cierta visibilidad del problema y desaparecer
Ahora estamos en un momento diferente, hemos llegado a Galicia, con la idea y la lógica de intentar ayudar a que aquí tengan los mismos servicios que en otra comunidad. Y bueno, lo de siempre, si conseguimos aliarnos a asociaciones de aquí de Galicia, pues pasaremos el testigo, y si no, como nosotros estamos a nivel nacional, pues empezaremos. Y en eso, por ejemplo, ayer estuvimos Nuria, la compañera, y yo en Vigo, intentando crear el primer grupo de duelo por suicidio aquí en Galicia, y con la disposición de aliarnos a quien sea para conseguir 5. Yo no estoy en el momento que ella comenta, porque es real que ella, al ser periodista, pues se encuentra en una historia de que llega un momento donde no puede afrontarlo. Nosotros, durante esos 3 o 4 años que llevamos funcionando, creímos, o yo en particular, que estoy de presidente, que la administración iba a responder, y como vemos que la administración en general no responde, seguimos sin Plan Nacional de Prevención del Suicidio, seguimos con planes muy bonitos, pero que no los dotan de recursos. Pues yo en particular, que soy de las personas que están más activas, pues como ella empecé igual. Es decir, yo creo y considero que tengo una vida bastante bonita, y pensé que con la profesión que tenía después de 25 años debía aportar a la sociedad algo que yo creo que le debo, o le debía. Ya me parece a mí que estamos al revés, ya me debéis. Y entonces pienso que Galicia, que es uno de los lugares donde más iniciativas está habiendo, y considero que el trato que se nos ha dado desde la administración ha sido positivo, y que soy un sitio de tasas altas, pues no se puede dejar. De eso, ya digo, ayer estuvimos en Vigo, y que haya 40 personas, y que la inmensa mayoría sean personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Yo digo, yo nunca, para los que seáis estudiantes de psicología, no he pensado jamás ser otra cosa que no sea ser psicólogo. Desde que era pequeño, o sea, yo no llegué ni siquiera a la fase de futbolista. Entonces, pienso que nosotros tenemos una obligación social de copar espacios, que no lo hacemos muchas veces incluso por nuestra comodidad. Porque si bien es cierto que si tú tienes un poder adquisitivo medio alto, vas a encontrar a un profesional que te va a atender. Si estás privado de libertad, va a tener más problemas. Si eres una persona sin hogar, todavía más problemas. Si eres una persona que eres víctima de riesgo, yo hablando de suicidio, va a tener otro problema. Y resulta que mientras que veo que hay muchísimos profesionales con un futuro seguro muy halagüeño, sigue habiendo, hay personas que necesitan de nuestra profesión y no nos tienen. Por eso el hecho de insistir en que yo pienso que es un elemento clave, y sin evidentemente no valorar a otras profesiones a las que yo miro tanto como a la nuestra, ¿no? Eso está en un discurso que la me ha preguntado una cosa y de eso me ha dado ganas. Claro. Pero que yo lo traía ya preparado. Sí, la brecha de género. Sí. Pois, bueno, creo que este é un tema moi interesante que non está suficientemente estudiado. Sí que existen algúns estudios a nivel internacional, pero a nivel estatal son moi escasos. Pero, bueno, se apuntan hipótesis, non? E son hipótesis que están relacionadas totalmente, non, co roles de xénero, non? En relación a por que existen máis suicidios de homes, non? E que as cifras, as estadísticas o corroboran ano tras ano, non? De que existen 3 veces máis suicidios de homes que de mulleres. Se apuntan, pois eso, cuestións como, por exemplo, que quizás os homes utilizan métodos máis agresivos e, polo tanto, con maior eficacia nese sentido. E despois apunta tamén pois o uso que os homes poden facer dos recursos a nivel social e sanitario, non? Pois porque por esa socialización de xénero teñen pois máis trabas á hora de pedir axuda, expresar o seu sufrimento, falar do seu malestar, etc. Entón, a diferencia das mulleres, que quizáis nese sentido a sociedade pois nos permite, non? Máis esa expresión emocional e, polo tanto, esa petición de axuda. Quizáis existen tamén como, bueno, factores que se indican como de protección para as mulleres, pois precisamente tamén o rol de coidados, non? Ese sentir, non, que hai outras persoas ao cargo ou que cumplimos esa función social e, polo tanto, temos pois ese sentido, non, para estar aquí, para permanecer. Bueno, estas sí, son algunhas das cuestións que se apuntan como as posibles diferencias de xénero que podan explicar esta diferencia, non? O caso é que, sobre todo, bueno, eu o que vexo que é unha cuestión que aínda está pois por explorar para poder realmente facer afirmacións non definitivas. Sí, yo quería poder en unha saída... Perdón?
si para a mocidade é unha saída máis fácil de identificar. Como planteaban este tema de que teñen o recurso de que o suicidio sempre está aí, que lle resulta tranquilizador. Vale, bueno, eu non tanto para, bueno, non o enfocaba directamente a mocidade, sí que é certo que nas persoas que nos vamos atendendo ao longo destes anos esa verbalización existe, non? É como o simple feito de pensar nesa posibilidade reduce o sufrimento, non? Como moitas veces, bueno, como unha das sinais de alarma que pode haber ese efecto de alivio cando a persoa xa ten tomada a decisión. Entón, non, bueno, eu pola nosa experiencia non o enfocaría únicamente a mocidade, sí que me parece que é unha cuestión que existe, bueno, que se dá entre as persoas que están con ideación, saber que hai unha saída aí posible a ese altísimo sufrimento psicolóxico que están padecendo. Sí, quería decir una cosa, era de lo del género, pero bueno, no, porque el tema del género, que totalmente de acuerdo, eso es lo que podemos decir, que sabemos, ¿no? Que pueden ser indicadores, realmente no existen estudios ni evidencia científica que nos digan, pues sí, tenemos estos estudios que nos dicen que los hombres se suicidan más que las mujeres por esto, porque lo hemos estudiado, no existe. Entonces, es un campo de investigación que no lo hemos dicho, pero que en el suicidio se puede estudiar todavía muchísimo más y se puede explorar muchísimo más desde muchos ámbitos, porque se ha hecho poco hasta ahora precisamente por el estigma y el tabú. Y por otro lado, curiosamente en otras culturas, como en Asia, pues en China, en el caso de China, eran las mujeres las que se suicidaban más que los hombres. Hasta hace muy poco que se han equilibrado más las cifras. Pero, por ejemplo, a mí me impactó mucho, y es algo que siempre recuerdo, que es, por ejemplo, allí el tema del suicidio es un tema más de honor, ¿no? O sea, si a ti te acusan de ladrón en tu pueblo y todo el mundo te señala, pues tienes más riesgo de suicidio que otra persona que no ha sido acusada. Es un tema que se relaciona mucho más con el honor, que aquí, que lo relacionamos prácticamente hasta hace muy poco con problemas de salud mental. Aquí lo hemos unificado en algo que ahora estamos diciendo, no, es que también hay temas sociales, y allí está más relacionado con otros aspectos culturales, con lo cual el suicidio es algo tan complejo y tan desconocido hasta hace bien poco, porque no lo hemos estudiado ni lo hemos mirado, que realmente es un campo a explorar, que os animo a que también como estudiantes, pues yo creo que tenéis ahí mucho que hacer, ¿no? Creo que xa non hai máis preguntas, verdade? Bueno, pois moitas gracias aos tres por participar e nada, tamén a todas as persoas que nos achegastes e, por suposto, ao Colexio de Psicología e a Facultade, porque este tipo de actividades eu creo que son super útiles para todas e todos. E nada, lembrarvos que mañá 6 hai outra charla dentro deste ciclo, que é Atención á Infancia e Adolescencia no Contexto Educativo, con Carlos Álvarez, Marta Andrade e Manuela del Palacio, moderada por unha compañeira de praza que é Ana Liste, que cambia a